dejaron. Espacio patrocinado por Esculturas Nuestra Dama. Autobuses Urbanos de Elche. Bienvenidos al vuelo 723 con destino Elche. Sí, sí, sí. Elche, matices y contrastes, sentimientos, historia anclada en la tierra del arte. Árabes, iberos y romanos dejan huella, visigodos, bizantinos, francos y germanos. Desde el mar Mediterráneo viendo su gran potencial, fascinados se quedaron y en la Alcudia se asentaron. El Vinalopó avistaron y gracias a su cultura, su legado nos dejaron. Edificios, templos, esculturas, Nuestra Dama. La moneda propia que emitieron a su paso fue la llama. Diversa surge hace aproximadamente unos 10 años, un poquito más, porque el proceso de gestación del festival siempre lleva un poco más de tiempo. Entonces surge como una iniciativa del ayuntamiento para visibilizar y dar voz al colectivo LGTBI. La palabra normalizar es una palabra que no me gusta, con lo cual preferiría no utilizarla, porque normalizar es hacer algo que no es normal, con lo cual dentro de los objetivos del Diversa están esos, la visibilización y enseñarle a la gente pues un poco lo que se puede hacer a través y por el colectivo LGTBI. Hace 10 años que surgió, este año se ha celebrado la 10ª edición y bueno, está formada por un equipo de voluntarios que son los que trabajan duro en el festival en este caso, y bueno, yo soy el director, pero formo parte del equipo exactamente en las mismas condiciones que el resto del equipo. Lo que pasa es que tiene que haber alguien responsable por parte del ayuntamiento, ¿no? Desde la Concejalía de Juventud, junto con la organización del Festival Diversa, hemos llevado a cabo todo lo que son los talleres más que formativos de intervención que hemos hecho en los institutos. Hemos pasado por 10 institutos y en esta edición, y también a propósito de un programa que ya llevamos desde la Concejalía de Juventud, que se llama De Valientes, coincidiendo con otros, hemos trabajado con los chavales el tema del bullying LGTBI fóbico. ¿Vale? Pues cómo lo afrontamos, cómo encontramos el chaval mediador que tiene que echar una mano y socorrer a ese que están avasallando por su condición de género o su condición sexual. Y esos son los talleres que hemos estado haciendo en los institutos y en los centros juveniles. Partimos de la base de que todos los acosos son terribles y tenemos que luchar contra ellos en todas las situaciones, por cualquier motivo. Pero el acoso escolar LGBTI fóbico tiene unas ciertas particularidades que lo hacen pues, particularmente terrible. Una de ellas es el miedo al contagio de la estigma. Cuando te están realizando un acoso por raza, si un compañero tuyo te defiende, no va a ser víctima de ese mismo acoso, porque es un hecho físico diferencial. Sin embargo, si por ejemplo un compañero gay está sufriendo acoso y alguien viene a defenderle, es muy habitual que le digan: ¿qué pasa? Le estás defendiendo porque tú también eres gay. Y entonces hay ese miedo a tú ser incluido en esa parte de ser acosado. Por otra parte, son temas que esto ocurre en la adolescencia, cuando muchas veces todavía no están preparados para hablar de estos temas con familia, con amigos. Entonces, si yo estoy sufriendo acoso por ser gay, no se lo voy a contar a mis padres, porque significaría hablar de unos temas que todavía no estoy preparado. Esto lleva a que el acoso por motivos de LGBTI se cuenta menos, se sufre más en silencio y esto lleva a depresiones y en algunos casos hasta intentos de suicidio. Uno de los principales problemas es que no hay ninguna directiva generalizada que afecte a todos los centros en las que haya estrategias para combatir este tipo de acoso. Sí que es verdad que hay
parte del profesorado y parte de los departamentos de orientación que toman muchas medidas, que trabajan mucho estos temas en sus tutorías, en sus programas internos, y el cambio que se observa en esos institutos es radical. Siempre hay mucho más alumnado fuera del armario, el resto de la clase está mucho más abierto a temas como la transexualidad, lo pueden experimentar o vivir libremente, pero son siempre iniciativas individuales. No hay nada global, institucional, que nos ayude en esta lucha. Entonces, una de las peticiones que siempre hacemos a nivel de ayuntamientos, de gobierno, es que estas labores individuales se conviertan en algo obligatorio en los centros, porque es una realidad con la que hace falta combatir. Ha variado mucho, sobre todo presupuestariamente, porque evidentemente con el tema de la crisis el presupuesto fue subiendo y bajando, pero en principio, al principio empezó como un festival muy reivindicativo, que no digo que esté mal, y ahora se ha combinado la reivindicación un poco con el tema más lúdico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un festival cultural, con lo cual hay de todos, hay conciertos, hay teatro, hay música, hay cine, y luego también hay una parte muy grande de reivindicación y de solicitud de derechos LGTBI, evidentemente. Desgraciadamente hemos sacado un dato que es que hay muchos chavales que están sufriendo acoso, que están sufriendo abuso por su condición de género y su condición sexual. Es un chaval que, bueno, pues eso, que está más indefenso a lo mejor, que con esto no vamos a poner en ningún nivel que bullying o que acoso es más grave. O sea, siempre que alguien se pone por encima de otra persona para destrozarle la vida, para humillarlo y para maltratarlo, siempre vamos a trabajar en contra de eso, pero en este caso en concreto, porque al chaval que lo condiciona su aspecto o su género, su condición sexual, está como más indefenso todavía, porque no lo puede hacer público, a lo mejor porque ni siquiera él es consciente, y porque es un chaval que está pisoteado, porque también el que quiere defenderlo le cuesta, porque piensa, si yo lo defiendo porque dicen que es marica, porque tal, me va a pasar a mí, entonces nos cuesta mucho todavía sacar adelante ese chaval mediador, que es el que estamos buscando, el testigo, además un testigo activo, un testigo que diga, ya está bien de chafarle a la gente por lo que sea, pero en esta campaña en concreto por su condición sexual y su condición de género. Y la verdad que los talleres van bastante bien, los chavales se implican mucho, las comunidades educativas de los centros por los que hemos pasado han tenido una actitud genial ante la campaña y bueno, y ante la realidad que están viviendo en sus centros, que también un poco ellos nos han pedido ayuda, en este caso al Festival Diversa y a la Concejalía de Juventud, de decir, bueno, esto lo tenemos que parar entre todos, hay que dotar al chaval de herramientas para que sea primero fuerte para defenderse el que es acosado y sobre todo el testigo, que diga, no, hasta aquí hemos llegado, o sea, tú no vas a chafar a nadie por nada, pero en este caso por su condición tampoco. Todas las actividades del festival han sido emblemáticas. Sí que es verdad que siempre hay algunos pilares que se mantienen, es decir, la parte de charlas y la sección educativa con los institutos, etcétera, el tema de las actividades culturales, teatro, cine, siempre hay música, a veces unos años hay teatro, otros años hay danza, y luego la fiesta, que es el sábado del festival, que se hace una fiesta con conciertos, DJs y tal, en la terraza del Escorchador desde hace algunos años. Antes se hacían algunas discotecas de la ciudad, etcétera, o en la Lonja. Hemos decidido desde hace aproximadamente unos 6 años hacerla en la terraza del Escorchador, pero en realidad se intenta cubrir todos los espectros culturales y reivindicativos. Siempre intentamos que el festival esté en todos los sitios, Cineso Odeón, Lonja, Glorieta, Sultana, que colabora con nosotros, Alitruc, que también colabora con nosotros, Ola Láser, que también es colaboradora, y cada vez los colaboradores y patrocinadores se van ampliando más. Este año ha entrado Ola Láser, por ejemplo, como patrocinador, que nos ha regalado el segundo premio de la Gincana. Alitruc siempre pone un stand con libros de temática LGTBI. Sultana no cede la sala, siempre para poder hacer allí diversas actividades que pues, se podrían hacer aquí, pero como bien dices, nos gusta también diversificar y que no todo sea exclusivo del Escorchador.
evidentemente para nosotros el Diversa es una iniciativa que se pone en marcha desde la Concejalía, conjuntamente desde la Concejalía de Juventud y también desde la Concejalía de Cultura, precisamente porque entendemos que los ciudadanos y las ciudadanas en la calle, los ilicitanos y ilicitanas, pues están demandando también una respuesta por parte de su ayuntamiento ante pues una evidencia que existe en la sociedad, es decir, somos distintos y en este sentido es el eslogan de Diversa y además vamos a visibilizarnos como colectivo. I was the one to judge. You said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. La valoración yo creo que es positiva, sobre todo porque siempre comento que la misma gente, la misma no, pero mucha de la gente que está en el concierto bailando y disfrutando, al día siguiente va a una charla sobre bullying LGTBI-fóbico, ¿no? Entonces yo creo que el tema de que no venga solamente la gente a una actividad, y además una actividad lúdica como puede ser una fiesta, es muy importante desde mi punto de vista, y creo que es importante que la respuesta del público y de la gente. La verdad es que Elche es una ciudad bastante tolerante en ese sentido y nunca ha habido ningún problema, excepto casos puntuales, pero sí que es verdad que hay que seguir reivindicando ciertas cosas y ciertos derechos que no se cumplen para el colectivo LGTBI, y el ayuntamiento entiendo que debe de respaldar ese cumplimiento de derechos o esa reivindicación. Pero esta pregunta siempre te voy a contestar que sí, o sea, me pregunto, ¿tuviese presupuesto que tuviese? Te voy a contestar siempre que sí, porque evidentemente cuanto más presupuesto tienes, más cosas puedes hacer y a más gente llevas. A cualquier persona que organice actividades culturales, no en el Ayuntamiento de Elche, sino en toda España, o incluso en el mundo, diría yo, cuando le preguntes como gestor cultural, ¿necesitas más presupuesto? El que tenga siempre te va a decir que sí. Con más presupuesto, más actividad, o a lo mejor nombres más grandes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque este año la fiesta funcionó de maravilla, se llenó la terraza del Escorchador, y yo creo que eso también es importante, ¿no? El camino que se está consiguiendo para que el Escorchador también se renueve en el sentido de que haya más gente, de que participe y sobre todo utilizar la terraza, que es un espacio fundamental para el eje del Escorchador. Bueno, me han invitado más que nada para dar una charla. Yo soy padre de una niña transexual y bueno, parece que abre conciencias que una persona conocida pues salte y diga yo tengo una hija transexual, ¿no? Creo que está creando conciencia en muchos sitios, no solamente en España. Y lo hago no por ningún tipo de lucha, sino para ayudar a normalizar esta situación, ¿no? Y sobre todo para que los padres que se encuentren en la misma situación que yo pues no tengan miedo, ¿no? Pues te digo la verdad, yo ya hace tiempo que dejé de batallar. Yo una de las cosas que le enseño a mi hija es que no hay que luchar contra nada, ¿no? Que hay que el universo tiene un plan superior a todo esto y que todo es perfecto y que no podemos obligar a todo el mundo a que acepte a mi hija, ¿no? Y mi hija tampoco acepta a todo el mundo, ¿no? Entonces enseño a que viva con ese respeto hacia los demás y que los demás la respeten. Por lo tanto, no hay lucha. En el momento en el que alguien no te respeta, lo que tienes que hacer es continuar por tu camino, ¿no? Y no enfrentarte a ellos porque no merece la pena. Ellos por sí solos tienen que racionar y tienen que empatizar por sí solos, no por obligación ni porque una ley les obligue a aceptarte o quererte, ¿no? Sobre todo tienen una gran curiosidad, porque vivimos en unos tiempos en los que hay acceso a Internet y les bombardean los conceptos, solo que no los tienen nada bien localizados. Siempre cuando hablamos de orientaciones y de identidades sacan muchísimas palabras, pero no tienen nada claro qué implican esos conceptos. Entonces, sobre todo, tienen muchísima curiosidad. También otro de los temas que les preocupan es pues cómo hemos vivido nosotros nuestras salidas del armario, les interesa mucho la primera persona, cómo ha sido nuestra vivencia con esta realidad, y el hecho de conocer a alguien que ha tenido una vida en la que
en la que tener una orientación o una identidad distinta a la normativa no le ha impedido ser feliz, eso les tranquiliza mucho. También, por supuesto, tenemos los casos en los que hay adolescentes sufriendo acoso en ese momento, y es algo que durante estos talleres se suele revelar ya directamente por el propio alumnado, o a través de las encuestas que pasamos nos pueden dejar mensajes e indicar que estos casos están sucediendo. En esos casos proporcionamos apoyo personalizado al alumnado que lo está sufriendo y damos también los recursos al profesorado para combatirlo. Siempre desde el enfoque de que la víctima del acoso no es su responsabilidad acabar con el acoso. El acoso siempre tiene que ser... la única forma de acabar con el acoso es que toda la masa de gente que no está participando, que está en silencio viendo cómo sucede esta situación, tome parte y lo detenga. Las clases son pequeñas sociedades en las que no ocurre nada que no permita ese conjunto. Cuando ese grupo que hasta ahora ha estado en silencio se posiciona en contra, el acoso termina inmediatamente, y es uno de los principales focos de trabajo de nuestros talleres. Hemos puesto a disposición de todos los centros y de todos los chavales, desde los centros juveniles también, porque es verdad que no todos han participado de una forma reglada en los talleres, otros han participado desde la educación no reglada, no formal, que en los centros juveniles, y desde luego está a su entera disposición la Concejalía de Juventud, dotada de profesionales para mediar ante eso, siempre. Y bueno, y luego tienen las comunidades educativas, que no se le olvide a nadie, las comunidades educativas están de su parte, son su apoyo, el equipo de docentes está ahí para eso, que no tengan miedo, hay confidencialidad, que se acerquen y que todos estamos trabajando por el mismo caso y en el mismo barco. Pero sí, tienen una concejalía, la Concejalía de Juventud, a su entera disposición. El día de mi hija es una niña que se levanta por la mañana feliz, la llevas a la escuela feliz, la recoges al mediodía para ir a comer feliz, juega con sus amigos, con sus amigas y no tiene ningún tipo de problema. Yo siempre he dicho que el problema lo tenemos nosotros, ¿no? O la gente fuera de ella, ¿no? La única lucha que podríamos decir que hay un poquito así de movimiento peleadores es en el cambio de nombre, ¿no? Es en ese cambio de nombre que ella desea tanto y que, bueno, pues que parece que está en manos de un juez y de un fiscal el decidir cómo se tiene que llamar mi hija, ¿no? Entonces es esa la lucha, ¿no? La injusticia de por qué un juez o un fiscal tiene que decir cómo se tiene que llamar mi hija cuando ella es la que decide cómo se quiere llamar, ¿no? Esa es la única quizás lucha que yo tendría ahora mismo con mi hija, ¿no? El hecho de presentarles estas realidades en las que están muy interesados porque les afectan directamente, pero que no se tratan habitualmente en los centros educativos, solo el hecho de poder hablar sobre esto o presentarles modelos de personas pues homosexuales, bisexuales, transgénero, que viven abiertamente estas realidades, creo que hacemos mucho bien en el alumnado, y nos lo suelen agradecer tanto los propios alumnos y alumnas como el profesorado, porque al final nosotros nos centramos en este tipo de acoso, en estas realidades, pero cuando abres la mente a la diversidad causa un efecto positivo en los alumnos en su visión de cualquier tipo de diversidad, ya sea por raza, por físico o por cualquier otro motivo. Evidentemente nosotros desde la concejalía no solamente hacemos el Festival Diversa, que quizá es la parte más visible y lo que los ciudadanos pues permiten
percibirlo, pues permite percibirlos como colectivo, sino que evidentemente nosotros desde la Concejalía de Juventud, en este caso, porque estamos trabajando fundamentalmente con los institutos de nuestra ciudad en este sentido, pues es la parte de intervención social la que también nos preocupa, pues en la medida que es competencia de la administración, la parte en la que se interfiere con los ciudadanos. Nosotros hemos puesto en marcha una campaña, como bien decías, de bullying, sobre todo de alerta a los estudiantes y a las estudiantes de nuestra ciudad, pues contra el acoso que pueden recibir en los centros escolares, pero no solamente como los que reciben el acoso, sino que también una alerta también hacia los que pueden percibir ese acoso hacia otros compañeros, y que en este sentido queremos que también intervengan y colaboren con nosotros en erradicar también este bullying que está sucediendo en estos momentos en los centros escolares. Además de impartir estos talleres, aprovechamos que tenemos acceso a muchos centros. El año pasado fuimos a 39 centros y trabajamos con 5.600 alumnos. Aprovechamos para realizar encuestas con las que hacemos informes sobre estos temas, y lo que descubrimos es que el 60% del alumnado ha presenciado agresiones verbales por temas de orientación y de identidad. 60% agresiones verbales, y un 7% ha presenciado agresiones físicas por estos temas. Entonces el acoso escolar LGBTI fóbico es una realidad muy presente en los centros. Es más, se ha vuelto tan común que muchas veces están inmunizados, lo ven como algo normal. Como nadie hace nada para detenerlo, está un poco institucionalizado. Para que te hagas la idea, un alumno LGBTI tiene el triple de posibilidades de sufrir acoso escolar a lo largo de su paso por secundaria que un alumno cis hetero. Estas investigaciones hemos descubierto que el 11% del alumnado se define como no heterosexual. Y sin embargo, a pesar de ser un grupo tan grande al que está afectado por estos temas, ese miedo al acoso hace que un 80% de ese alumnado no se atreva a salir del armario en clase, con lo cual son realidades que están muy presentes en nuestros centros, pero que están invisibilizadas. Y por eso es muy importante hablar de ello, para que puedan expresar estas realidades en un entorno seguro y sin sufrir repercusiones negativas por ello. Pues tuvimos a La Prohibida, aparte del pregón que escribió Carmen Benito, compañera del Diversa, y que pusieron en escena, por decirlo de alguna manera, Matías y Delia. También tuvimos a la Prohibida, como te he dicho, a Yo de Crepúsculo y a Soy una pringada DJ, porque también queríamos abarcar varios espectros, ¿no? Yo de Crepúsculo, digamos, que es para un público indie, La Prohibida se dirige más a un colectivo LGTBI propiamente dicho, y Soy una pringada quizá traiga mucha gente joven que también nos interesa que se mueva. Muchísima, la fiesta fue la actividad donde más gente vino. En la terraza del Escorchador caben 1000 personas de golpe y pasaron aproximadamente 1600, 1700, porque la gente va fluctuando, a veces entra, a veces sale, pero genial. Todas las actividades prácticamente se han llenado. La charla de Nacho Vidal estaba llena, el teatro prácticamente lleno, o sea que todo. La gente, ya digo, que en Elche reacciona muy bien a las actividades culturales o a las actividades reivindicativas. Yo creo que dentro, no se me dan muy bien los números, pero piensa que hay más de 70 países en el mundo en que la homosexualidad y la transexualidad son ilegales, están prohibidos y están penados con la cárcel.
y hay más de 20 y pico países que eso está penado con la muerte, ¿no? Yo creo que estamos en un país bastante tolerante y yo estoy muy contento de estar donde estoy. Viendo todo lo que rodea, sí que tienes un poquito de miedo a que algo le pase a tu hija, porque fuera de este país pues hay países que no son tan tolerantes, ¿no? Tiene muchas carencias, se están empezando a hablar de estos temas y se están empezando a tramitar leyes. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha realizado una ley integral sobre la transexualidad que está ayudando mucho a los adolescentes trans, pero sigue habiendo muchas carencias, no existe un programa institucional que luche contra estos temas. Tiene que ser todo iniciativas individuales, desde profesorado y también desde asociaciones como Cogam Educación y muchas otras que con diversos enfoques estamos trabajando en esto. Pero no hay una ayuda global y una legislación que obligue a los centros a trabajar estos temas. Yo creo que el acoso escolar en el colectivo LGTB no es más ni menos que el acoso escolar que puede tener un niño con sobrepeso, un niño con gafas, o un niño de color, o un niño chinito, o un niño más pobre que los demás, o con unas zapatillas más feas. Yo creo que el acoso escolar existe desde tiempos inmemoriales, ¿no? No es algo que haya nacido ahora, ¿no? Yo creo que no tendríamos que enfocarnos en el LGTB. Yo creo que tendríamos que enfocarnos en los niños en general, ¿no? Porque yo creo que la palabra transexual tampoco debería ni existir, ¿no? Son niños y son niñas, ¿no? Entonces habría que ayudar a esos niños y a esas niñas, ¿no? Sean lo que sean, ¿no? I was the one to judge. You said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. And when you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than... Sí, la charla estuvo muy bien, sobre todo porque Nacho no ha tenido mucho que ver nunca, ¿no?, con los colectivos LGTBI, y entonces entiendo que su mensaje puede transmitírselo a otra gente o a otros colectivos que no son el propio LGTBI. Yo la vi muy interesante, cada uno puede sacar sus propias conclusiones de esa charla porque vive las situaciones de una manera u otra, ¿no? Pero creo que la charla estuvo muy bien, contó su experiencia, y luego el enfrentarte, entre comillas, a la decisión de que tu hija, bueno, pues ha nacido con el género equivocado desde su punto de vista, pues entonces es una cosa que se debe de exponer y se debe de trabajar y se debe de hablar. Sí, la editor Villafranca, sobre todo porque va muy dirigida a la comunidad educativa, que es un tema que también nos interesa muchísimo. Entonces, creemos que formar a formadores en la protección de los derechos LGTBI y en evitar ese bullying que hay ahora, desgraciadamente, y que mucha gente contribuye a crear con autobuses, con declaraciones. Entonces, nosotros siempre hemos pensado que debe de haber libertad para que todo el mundo haga lo que quiera sin hacerle daño a nadie, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, muchas veces ciertos comentarios, ciertas declaraciones o ciertas actitudes acaban consiguiendo generar odio, y no es lo que pretendemos. Nosotros lo que pretendemos es generar justo lo contrario al odio. Diversa es una actividad que se venía realizando ya en la Concejalía de Juventud, conjuntamente con la Concejalía de Cultura, pero nosotros desde la Concejalía de Juventud además hemos querido pues intervenir socialmente desde ese punto de vista pues de los escolares, que en estos momentos pues precisamente por ser distintos o ser percibidos como distintos puedan estar recibiendo ese acoso, ese bullying escolar. Y en este sentido lo que queremos pues en todo momento, en todas las políticas que se realizan desde esta corporación, desde este ayuntamiento, lo que queremos incidir es en que todos somos iguales y que todos debemos ser percibidos con nuestras diferencias del mismo modo por los demás. Bueno, a mí me parece fantástico todo lo que sea
abrir un poquito la mente a la gente y que hacer que la gente empatice con esta situación y normalizarlo, me parece que es necesario y que un ayuntamiento se preste a eso, pues es de alabar, ¿no? O sea que desde aquí muchas gracias. Yo estoy encantado con el Diversa, lo conozco desde hace muchos años y creo que tienen un enfoque muy positivo, desde el propio título, que está muy en la línea de lo que nosotros defendemos, hasta esta mezcla de actividades lúdicas y culturales. Me parece que muchas ciudades deberían seguir el ejemplo de este festival. Bueno, yo me quedaría con el mensaje, con el eslogan del propio Diversa, que es más visibles, más posibles, o más visibles, más posibles. Y creo que es importante, sobre todo eso, el que la gente conozca el colectivo LGTBI, que se reivindiquen ciertos derechos que se deberían de tener desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo creo que el mensaje es que debe de primar la libertad sobre todas las cosas, siempre que no se haga daño a la otra persona o a nadie. Esa es la filosofía un poco del Diversa, y por supuesto la reivindicación y la consecución de determinados derechos y objetivos del colectivo LGTBI. En el caso de Diversa lo hemos centrado, como bien decíamos, en el bullying LGTBI fóbico. Ahí hemos dado a todo el chaval que se sienta fuerte, que se sienta con empaque para decir hasta aquí hemos llegado, la pulsera de los valientes, para que todo el chaval que pueda hacer eso se la ponga. Y aparte tenemos una campaña en las redes sociales para ver cuántos valientes tenemos en Elche. Entonces que entren en el Instagram y en el Facebook de Elche Juventud, compartan sus imágenes con nosotros y bueno, aparte de que va a haber un concurso, pero es lo menos, ¿no? Es un poco también pues para premiar al chaval que se ha implicado. Sí que nosotros, los profesionales, los educadores, tenemos curiosidad de ver a ver cuántos valientes somos en Elche, por gusto de saberlo, para poder decirle a los acosadores, somos más, además muchos más. A los menores que están sufriendo por temas de orientación o de identidad de género, les diría que sean optimistas, que aunque en este momento sea duro, el mundo es mucho más amplio y mucho más diverso de lo que creen, y que en cuanto salgan a ese mundo se van a encontrar mucha gente como ellos y mucha más diversidad. Y sobre todo al resto de menores que están viendo estas situaciones, les pediría que no se inmunicen al dolor de sus compañeros, que estén pendientes de cuando alguien sufre, porque una palabra, un momento de ayuda puede cambiarle la vida a alguien que está sufriendo, y a ellos no les supone un esfuerzo mínimo, y el bien que pueden generar con ese pequeño acto puede ser enorme en comparación. Pues que den gracias a Dios todos los días por haber tenido una hija sana y que la abracen y que la quieran mucho y que la apoyen en absolutamente todo, como apoyarían a su hijo o a su hija, o ¿sabes? Que no influya para nada en su educación el que es una niña transexual o que es un niño transexual. Repito, la palabra transexual no debería existir, ¿no? La ponemos para ponerle un homosexual, transexual, bisexual, ¿no? Es como esas marcas, ¿no? El Gucci, Dolce & Gabbana, es que no debería existir, ¿no? Entonces, yo creo que la gente debería simplemente ser, ¿no? Ser lo que cada uno quiera ser y no poner marcas a las cosas, ¿no? Sure that you're not the